tema, ¿verdad?, donde hablamos de la divorciada, pero obviamente es en relación precisamente al hombre. Así que ustedes, varones solteros que escuchan En Ruta, pueden participar de este tema. Y estoy preguntando en esta mañana si la divorciada se sigue viendo de manera igual o el hombre ha cambiado lo suficiente para haberse casado con una divorciada. Cuando digo si se sigue viendo igual, es que dos premisas principales que las propias chicas en temas anteriores, por tantos años haciendo este programa, nos decían y nos dicen, es que una divorciada se ve como una mujer fácil, o si tiene hijos, pues muchos hombres la ven como algo lejano para comprometerse porque no quieren criar hijos de otros. Hace muchos años, este programa tiene, imagínate, yo llevo mucho más de 20 años haciendo este programa, y este tema cíclicamente lo sacamos a relucir, obviamente porque el tiempo pasa, la mentalidad va cambiando, hombres van metiendo información distinta a su mente, y hay una nueva generación que se levanta, que tiene una forma totalmente diferente de ver las cosas. La mujer divorciada se sigue viendo igual, se sigue viendo como estrictamente una mujer que en términos de conquista, en términos de tener relaciones íntimas con ella, es una mujer fácil, que creo que es una premisa totalmente equivocada, pero que muchos hombres tienen esa impresión. Y si de casualidad pues tiene hijos en la relación anterior que tuvo, pues como que inclusive familia de los hombres, mujeres familia del varón que pudiese aspirar a enamorarlas y casarse, no ven con buenos ojos. Hasta eso nos hemos encontrado haciendo este tipo de tema en este programa. Hablando hoy, 2021, junio, cerrando junio del 2021, para la mujer divorciada, Moraima, eso no ha cambiado nada. ¿O ha cambiado? O sea, la impresión de una mujer divorciada sigue siendo para la mayoría de los hombres una mujer solamente para estar un rato con ella, no comprometerse con ella, porque los hombres dicen, no, yo no termino criando hijos que no son míos. En términos generales, todavía esa es la impresión por lo que tú recoges en tantos lugares que tú te mueves. Bueno, mira, no puedo hablar de manera general pero sí puedo decir que yo creo que ha cambiado un poco. Antes se veía a la mujer divorciada como, le decían a los hijos varones, ten cuidado, esa mujer se divorció, sabe Dios por qué se divorció, está llena de hijos, tú mereces tener una mujer que no tenga hijos, te vas a poner a criar hijos. Sí. Culturalmente desde la casa se le decía eso al hombre, y es bien triste porque tú no sabes la razón por la que esa mujer se divorció, tú no sabes todo lo que sufrió, tú no sabes todo lo que echó una familia para adelante, y entonces el estigma era, la culpa la tiene la mujer divorciada, debió aguantar ahí. Yo creo que esto ha cambiado bastante, y he visto hombres sacar la cara por las mujeres divorciadas. He visto hombres decir, no tiene nada que ver que yo le ayude a criar los hijos, no tiene nada que ver que yo le ayude a echar una familia hacia adelante. Y no sé, bajo mi percepción, no, yo creo que ha cambiado un poco. Yo también, no se ve como la mujer fácil que antes se veía. Que ha cambiado, y que hay hombres que están valorando más la calidad de mujer que es ella. Y no tienen ningún problema, ningún reparo, un sector importante de varones en que si tienen que criar esos hijos que ella tuvo en su relación anterior, no hay ningún problema. Exacto. No puedo decir que es la mayoría, pero he visto en los últimos 10 años que ha venido como que una conciencia distinta, muchos hombres pensando de una manera diferente, y no se sienten mal cuando encuentran en esta mujer divorciada la mujer que ellos estaban buscando. Se comprometen, se casan y terminan criando los hijos con ella, inclusive con un concepto de paternidad total, donde muchos de ellos prefieren llamarse papá y no padrastro de esos hijos de ella. Yo tengo una amiga que tiene 3 hijos, está sola, tiene su novio y él no tiene hijos. Dice, no importa, si ellos tienen que ser mis hijos y esos son los que voy a echar para adelante, lo voy a hacer. Wow. Y tú sabes lo que es una persona que no tenga hijos dispuesto a casarse con una que sí tiene, y estoy dispuesto a no tener porque ya no puede tener. Sí, la está validando a ella, la está valorando a ella, se enamoró de ella. Exactamente. Ve lo especial que es ella, etcétera. Y nosotras las mujeres buscamos que nos validen, que miren la honra que uno carga, que aunque uno haya cometido errores en la vida, uno sigue cargando una honra y uno es digno, ¿verdad? De
de que te den esa oportunidad de demostrar que tú puedes echar hacia adelante una nueva familia. 787-993-9700. Hablamos con las divorciadas en esta mañana. Ajá. Pero hablamos con los varones que se han casado con una divorciada o que están en una relación de noviazgo con una divorciada, o solteros que no tienen ningún problema si se enamoran de una divorciada que tiene hijos. 787-993-9700. ¿Ha cambiado la percepción acerca de las divorciadas? Esa es la pregunta aquí en Ruta. Hola, muy buenos días en Ruta. Buenos días. Sí, adelante. Habla Roberto. Y pues yo, la mujer divorciada, la respeto, me casaría con una. Y son, hay que valorarla mucho porque son luchadoras. Si tuvieran hijos y te enamoras de una, no tienes ningún problema con ayudarle a echar para adelante esos nenes. Eso sería así, sería como el padre de ellos y para adelante, olvídate. Qué bien. Excelente, papá. Gracias por estar aquí en Ruta y romper el hielo esta mañana. Felicidades por eso. Tenemos el primero que no tiene ningún problema con una divorciada que tenga hijos. Qué bueno. En Ruta, buenos días. Hola, en Ruta. ¿Estamos contigo? Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Oye, están llamando los caballeros. Sí. Buenos días. ¿Cuál es tu opinión? Muy buenos días. Pues mire, en el caso mío ya llevo 10 años con mi pareja, la cual conocí con una hija, pero el caso era que yo también tenía una hija. Entonces, ella me aceptó con mi hija, yo la acepté con su hija, y hoy por hoy, ya luego después de 10 años, tuvimos un bebé mutuamente. Entonces, yo le llamo, para nosotros siempre le hemos llamado una familia reconstruida. Y ha sido una bendición tremendamente para los dos. Y estamos sumamente felices con nuestras hijas, yo con su hija y ella con mi hija. Qué Excelente. bien, qué bueno. Te felicitamos en esta mañana. Qué bueno. Gracias por estar acá en Ruta, en Nueva Vida. Mentalidades abiertas a los cambios. Qué bueno. Me alegro mucho por eso. Seguimos en Ruta, buen día. Sí, buen día. Hola, otro caballero, qué hola. bueno. Pues yo me casé con una que tenía 4 muchachos. ¿Y tú no tenías? No, sí, yo tenía uno en mi matrimonio anterior. Ok. Ok. Entonces ya eran 5. Entonces, ya llevamos 21 años juntos y ya mis muchachos ya crecieron, se desarrollaron. Tenemos nietos, porque esos son mis nietos. Incluso ellos me dicen papá, ellos me dicen abuelo. Wow. Entonces, ¿qué les puedo decir? Yo con mi esposa, a veces nos sentamos a dialogarlo, a mirarlo, porque realmente la bendición de Dios ha sido extremadamente buena. Y entonces vemos la bendición de poder verlos crecer y verlos desarrollarse, y realmente Dios ha sido bueno y hasta hoy nos ha ayudado. Excelente. Y ¿qué le puedo decir? Es una bendición, eran 3 nenas y un varón, más el mío otro varón. Qué bueno, papá. Te Te felicitamos también a ti esta mañana. Me encantó esa frase que él dijo, ya mis muchachos crecieron, ya mis muchachos, o sea, refiriéndose a los hijos de ella, que son hijos de él. Lo dijo mis hijastros. Sí, es un Dijo, concepto de adopción al mismo nivel de papá biológico. O sea, sí, es un no dijo concepto mis total. hijastros, dijo mis muchachos. Qué lindo, qué lindo. Vamos a más en esta hora, 787-993-9700 en Ruta. Buenos días. Sí. Buenos días. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Divorciada? Yo tuve 3 menores y el actual es mi pareja Tienes que ¿Puedes bajar el bajar tu volumen de tu radio? radio para poder escucharte, mi amor. y ya lo bajé. Gracias. El que actual es mi pareja me crió mis 3 hijos y tengo 2 que le pude dar a él y mis hijos, ese es su papá. Excelente. Él nunca tuvo ningún estigma contigo porque tú tenías hijos previamente. Nada que ver. Yo dije, bueno, si él le da cariño y amor a mis hijos, entonces el varón, además de que me lo dio el Señor, me dijo, este es el hombre que quiero para ti. Así que me crió mis hijos y ese es su papá. Excelente. Él no es el padrastro, no, ese es su papá. Ajá. Ese es el trato que se dan. Qué bueno. Oye, qué bueno. tremendas historias estamos escuchando esta mañana. Definitivamente. Tremendas y historias. casi todas las que han llamado, o todos los que han llamado tienen hijos, porque el tema en general es la mujer divorciada, pero se añade también estos que tienen hijos. Claro.
Continuamos. Hola, en ruta. Buenos días, en ruta. ¿Estamos contigo? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Casado con divorciada? No, te habla el pastor Raúl Rodríguez. Cuéntenos, Adelante. pastor. Ok, mira, es que yo soy producto de una mujer, una madre divorciada. Quiero decirte que mi mamá tuvo 7 hijos. Y con la persona que se casó, pues tuvo una niña más, son 8. Y este hombre, muerto está, Carlos López, fue mi padrastro y fue un hombre excelente. Y se hizo a cargo de una mujer con 7 hijos, nos hizo casa, nos dio educación. Somos hoy, varios de nosotros los hijos somos profesionales y damos gracias a Dios por un hombre que se hizo a cargo de una mujer divorciada y nos dio vida. Wow. Y me siento muy orgulloso de ese hombre que se hizo a cargo de mi mamá con 7 hijos. Wow. Tuvo una hija con él. Ujú. Y entonces éramos 8, éramos 10 en la casa y ese hombre solo trabajando, nos hizo casa, nos educó. Y lo digo en la iglesia, o sea, yo soy del pastor de la iglesia Alianza de Malpica, Río Grande. Ajá. Y lo he dicho en la iglesia y me siento muy orgulloso de ese viejo. Wow. Para que tú veas que hay hombres que tienen los pantalones bien puestos y que cuando hacen unas decisiones las hacen firmes y dispuestos a echar a esa familia para adelante. Exactamente. Wow, qué Tremendo. Qué linda Pastor, historia. gracias por el ángulo que usted trae, porque lo trae desde el punto de vista de hijo. Sí. Y es espectacular el impacto positivo en la vida de un hijo cuando este hombre estuvo dispuesto a casarse con esta mujer que ya tenía hijos previamente. Espectacular. 787-993-9700. Hablando esta mañanita, si el estigma de las divorciadas ha ido pasando, si una nueva mentalidad en la mente de hombres que antes simplemente veían a una mujer divorciada como una oportunidad de tener alguna aventura con ella, pero nunca comprometerse y casarse. Si eso ha venido cambiando, y hablamos con mujeres divorciadas y con caballeros que se han casado con mujeres divorciadas. Definitivo. Hola, en ruta, muy buen día. Buenos días. Sí. ¿Me oye? Perfectamente, cuéntanos. Ok, pues mira, te habla Luis de acá de New Haven, Connecticut. Es la primera vez que llamo a la radio. Qué bueno, bienvenido. Te quiero felicitar primeramente por el tema, un tema muy controversial, ¿verdad? Pero yo tengo que decir mi experiencia. Yo me casé con una mujer, ¿verdad? Divorciada con 3 hijos. Una mujer que llevaba más de 8 años sola esperando, ¿verdad? Yo le enviara a la persona. Ay, Se cayó. fue. Esos líderes ya llevamos más de 7 años. Ellos ya están, ¿verdad?, grandes. Y te tengo que decir que la amo con toda mi fuerza, con toda mi gana, ¿verdad? Una mujer que respeto, que honro y que se merece, ¿verdad?, todo lo mejor. Una mujer cristiana, una mujer de Dios, el cual hoy, ¿verdad?, le está escuchando, pues también pues, le dio saludos, pero una mujer extremadamente buena. Tremendo. ¿Estás contento, papá? ¿Te suenas contento? Sí, y de la forma en que se expresan de las mujeres me encanta los que están llamando. Sí. Oye, yo creo que no hay nada peor que uno entregarle el corazón a una persona, ilusionarse, enamorarse de esa persona Ujú. y que de repente tú sientas que te están dando de codo porque tuviste un pasado, porque te divorciaste. Eso es destructivo y pues a los hombres que hacen eso, por favor, mediten hoy cuánto daño pudieras estar destrozando a una mujer que no se pueda levantar más. Y a ti, mujer, no te quedes destrozada por eso. Más adelante te puedes encontrar a alguien que te acepte divorciada y si tienes hijos, que acepte tus hijos como sus hijos. En muchos hombres el estigma ha caído en pedazos. Muchos hombres están buscando la mujer buena, la mujer, ¿verdad?, que esté dispuesta también con ellos a formar una relación de familia. Y si es divorciada y con hijos, en muchos varones eso no es importante y es lo que estamos viendo esta mañana. Vamos a más en ruta. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Cuéntanos. Bueno, pues yo era madre soltera, ¿verdad? Tenía un niño. Entonces luego conocí a mi esposo tiene 3 varones y actualmente después ya llevamos 3 años de casados y también tenemos 2 hijos en común, son que tenemos 6 varones en nuestro hogar.
Wow. Qué ¿Y bien. cómo les va? ¿Y cómo les va? Pues nos va súper bien. Mi niño le dice a él papá, él tiene sus dos papás. El papá biológico y su ajá. papá padrastro, pero ese es su papá. Exacto. Qué Tremendo. bien, qué bien. Gracias por tu llamada. Bendiciones. Que Por le ahí- siga yendo súper. Por acá nos escribe una chica que dice, cuando yo era novia de mi actual esposo, mi hija tenía 14 años y me sentó un día y me dijo, mami, tú no vas a conseguir a ningún hombre como él. Y verdad que bueno que los hijos sepan también valorar Wow. cuando llega una nueva persona a la casa y le dijo, mami, no vas a conseguir a nadie como él. Ya ella tiene 23 años y él la tongonea más que la misma mamá. Así que qué lindo, qué lindo. Espectacular. Qué bueno que ella pudo escuchar a su hija y darse la oportunidad. Hay hombres buenos. Sí, claro que Hay sí. hombres buenos. Claro que El sí. discurso de la feminista todos los días de la vida se cae al pie. Y hay hombres que cometen errores y se levantan como nosotras los cometemos y nos levantamos. No porque alguien cometió un error no se le va a dar la oportunidad. Exacto. Así que honramos a esos hombres. De buenos. hecho, ayer se aprobó un proyecto de feminicidio. O sea, que los hombres matan a las mujeres porque son mujeres. Porque las Y odian. mira porque qué son bellezas mujeres. de hombres estamos escuchando esta mañana. Qué fuerte. Esto es En Ruta, Sí. Nueva Vida 97.7. Vamos a más en esta hora. En ruta, hola. Hola, Sí, adelante. mira, soy una abuelita de 85 años. Ay, qué linda. Y entonces, tengo Ajá. que decirle algo tan lindo y tan lindo. Ajá. Mira, tengo una nieta que vive en Texas. Mi hija con los hijos está allá. Pues esa nena estuvo casada y tuvo 6 niños, ¿verdad? Y se divorciaron. Entre estos 6 niños eran 5 varones, los primeros y una nena. Y ahí se acabó el matrimonio. Y el muchacho después de ese tiempo ha conocido un hombre que ha venido y es loco con esa niña. Se casaron porque Qué el bueno. muchacho es de familia de 2 hermanos, son 2 hermanos ellos. Pues entonces se casaron. Todos son del mismo tamaño, el esposo de ella y los hijos y todos son del mismo tamaño, los grandes. Y entonces él quería tener un bebé de ella. Pues ella se operó, que ya estaba operada, se volvió a operar. ¿Y tú sabes cuántos nenes tienen? ¿Cuántos tienen? 3 más, varones, todos varones. ¡Eh, a rayo! Y tienen 9 niños. Mira. Tienen 9 niños y ella lo que tiene son 40 y pico de años. Tienen 9 niños y es loco con ella. Él la lleva al país de él, porque es de otro país. Ajá. Todos los años, cada vez que nace un nene, lo lleva a presentárselo a los papás. Y bueno, son felices, completamente felices. Mira qué y que historia. yo digo, a la verdad que no hay un hombre que venga ahí y se pegue de una muchacha con 6 hijos, Dios mío. Ajá. Y esto ha sido precioso, pero tengo que decirle algo más. Ajá. Cuando ustedes están hablando ahí en radio, Ajá. pues dicen que para las personas de tanta edad, tal edad, que oyen el programa, pues déjeme decirle que yo estaba pensando, yo estaba triste, porque yo decía, pero Dios mío, ¿por qué dicen hasta los 60 años? Si yo tengo 85 y estoy oyendo ese programa desde que empezó. Yo vivo con ustedes, me levanto con ustedes y me acuesto a las 3 de la tarde con ustedes, me levanto a las 6 de la tarde y vuelvo y me acuesto y con ustedes me levanto. Aleluya. Qué bueno, abuela. Gracias por llamar. Hasta los 65 años, que los viejitos de 85 años. También. Somos locos con el programa de ustedes. No, esto no tiene edad, usted tranquila. Aquí no escucha gente de 100 años, usted tranquila. Tienen el mismo valor. Claro. La explicación en 10 segundos. Sí. Cuando exaltamos mujeres 25 a 64, Sí. es una tabla de la encuesta. Claro, de la encuesta. Y al decir que somos número 1 en ese range de edad, es porque lo tenemos que citar así, porque la encuesta, más allá, mire, el discrimen no es de nosotros, el discrimen es de los encuestadores, que precisamente la edad más alta que encuestan es hasta los 64. Las encuestas no las hacemos nosotros. Ajá, no las hacemos nosotros, ¿ok? Así que al citar la encuesta, pues lo tenemos que hacer en el demográfico que la encuesta dice. Pero no, ustedes son sabemos que importantes para hay nosotros. gente hermosa de 65 hacia arriba que En Ruta y Nueva Vida es la emisora favorita. Mi mamá, ella que nos está llamando, mi mamá está pegada a Nueva Vida y no tiene 60 años, está en los 70 y pico, así que usted tranquila, Y la les historia amamos que igual. nos narra La historia. de su nieta. No, y estos son los que doblan rodillas también por nosotros.
Wow. Nos cubren sin conocernos. Totalmente. Una chica con 6 hijos divorciada, llegó este caballero, se enamora de ella, se queda con los 6 nenes, los adopta como de él y ella va y se opera, revierte la operación para no tener hijos y pare 3 Qué más. historia más linda. Qué cosa más espectacular. Vamos a una Definitivo. ñapita en esta hora. Hola, en ruta, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Ya terminaron de coger llamadas para las preguntas? Estamos con la suya, adelante. A ver. Ok, sí, ¿qué quieres? ¿Te cuento? Bueno, si ¿Qué opinas de los hombres todavía, verdad? Le dan la oportunidad a mujeres divorciadas que tienen hijos. Ok, pues mira, yo fui madre soltera. Ajá. Tuve una hija. Cuando mi hija tenía 1 año y medio, conocí a un varón y se casó conmigo. Aceptó mi hija como hija suya. Okay. No fue padrastro de ella, fue papá de ella. Yo tuve 2 hijas más con él y nunca hubo diferencia entre mis hijas y las 2 que tuve con él. Y entonces ya, ¿verdad? Ya son adultas, ya yo soy bisabuela. Y esa hija mía siempre vio a mi esposo como su papá. Porque él siempre la trató como si fuera su hija. Otro más. Al extremo de que ella me pidió un día, mami, ¿por qué yo tengo un apellido y mis hermanas tienen otro? Ahí entonces fue que yo le explico, pues yo quiero que tú me pongas el apellido de mis hermanas. Wow. Y entonces ahí, ¿verdad? Pues yo le expliqué todas las cosas que habían sucedido. A estas alturas, ¿verdad? De la vida, pues ya él falleció. Y mi hija siempre lo ha visto como su papá. Como su papá biológico. Fue papá 2 veces. Sí, como su papá biológico. Ella siempre que dicen, ¿cómo se llama tu papá? Ella dice el nombre del que fue mi esposo, el nombre del papá que la crió. Claro. Porque él nunca hubo, y la familia igual, la mamá de él la trataba como nieta. Esta mañana hemos escuchado historias hermosas. Qué lindo. Hermosas. De verdad que cambió la percepción. Me quito el sombrero ante tanto caballero que estuvo dispuesto a volver a formar una familia. En algunos casos, algunos de ellos divorciados, en otros casos no, eran solteros, pero se casaron con mujeres divorciadas con hijos. Yo creo que la percepción sigue cambiando, Moraima. Claro, y fueron más allá de lo cultural, más allá de lo que quizás algunos padres le dijeron, ¿verdad? Que no buscaran mujeres divorciadas con hijos, que eso era un problema, y no siempre es así. Así que les felicitamos por ejercer su propio criterio. Así es. Esto es En Ruta, mucho contenido sano, entretenimiento, no se vaya nadie. Eso.